Listo, la negociación. Entonces, la negociación es un proceso donde hay agentes interesados en llegar a un acuerdo sobre un asunto en particular. Intercambian información, promesas y aceptan un compromiso formal, ¿sí? Entonces, la negociación tiene ciertas características. Entonces, la primera de ellas es que pueden haber dos o más agentes interesados, ¿sí? La segunda es que las partes negociadoras siempre tienen como esos intereses de cada quien y lo que buscan es que, y bueno, tener como la parte de su poder en la negociación y que se puede ofrecer y tener en cuenta lo que se puede ofrecer y lo que puede negociar, ¿sí? Ahora, después de esto, lo que hay que tener en cuenta es que estas partes negociantes tienen que generar un diálogo en donde lo que se busca es que discutan y se deje claro qué es lo que quiere cada uno y qué le puede aportar una parte a la otra, ¿sí? Ya después tenemos que hay como una estrategia negociadora que tiene cada parte, ¿sí? En donde el objetivo será, digamos, que todas las condiciones sean como aceptadas, las que busca una parte y la otra, y que la estrategia, bueno, dependiendo porque esta estrategia pueda o no ser exitosa, entonces hay que planearla muy bien. Y por último tenemos que hay una negociación exitosa cuando se llega a un acuerdo formal, ¿sí? Es en donde ya las partes se comprometen con algo pactado y se genera la negociación. Listo, ahora vamos a hablar de las etapas de la negociación. Entonces tenemos que la primera etapa es la preparación, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? Es en donde ya, bueno, consiste en identificar el conflicto que hay entre partes, qué es lo que se está negociando y la posición de estrategia de cada una de las partes, ¿sí? Después tenemos el antagonismo. ¿Qué es el antagonismo? El antagonismo es cuando se expone y se comparte lo que quiere obtener cada parte en la negociación, ¿sí? Ya después tenemos que la tercera etapa es la aceptación del marco común, ¿sí? Que sería esto. ¿Qué pasa? Aquí lo que sucede es que las partes ya han presentado, digamos, cada una su posición y se empieza a decidir y bueno, se acerca más y se genera más, se llega más a fondo de sobre la postura de cada parte, ¿sí? Y se elige si es competitiva, si es colaborativa o si es unilateral la negociación que se está presentando. Ya después tenemos que se presenta se hace la presentación de alternativas, entonces aquí vemos, digamos, que hay como diferentes alternativas, ¿sí? En esa etapa las partes van ofreciendo alternativas de acuerdo para llegar, digamos, todos a una decisión final, ¿sí? Y se ponen, digamos, como esas posiciones que se han generado en un solo punto y en un solo camino. Y ya para después llegar a un cierre de negociación, que sería la última etapa en donde las partes aceptan una determinada alternativa y un acuerdo que se comprometen a cumplir cada una de las partes. Listo, ahora vamos a hablar de qué es la estrategia. Entonces, la estrategia es un plan para dirigir un asunto, ¿sí? Entonces aquí tenemos algo que se llama toma de decisiones. Entonces es una estrategia que compone una serie de acciones planificadas que ayudan a tomar decisiones, como ya lo dije, lo que nos ayuda es a conseguir los mejores resultados posibles dentro de esa estrategia que tenemos o lo que queremos lograr. También, ya hablándolo más desde el lado empresarial, entonces se utiliza, bueno, digamos que el término de estrategia empresarial para hablar sobre una serie de pasos que una compañía debe seguir para obtener
sus beneficios. Digamos que en este caso podríamos hablar de una ganancia económica o algo así, ¿sí? Entonces aquí hay un ejemplo en donde dice que una estrategia empresarial puede ser adquirir empresas del mismo sector para eliminar a la competencia, ¿sí? Entonces eso es lo que entendemos por estrategia. Bueno, ahora vamos a hablar de los bienes y servicios. Entonces, entendemos que los bienes y servicios son objetivos y actividades que buscan satisfacer las necesidades de las personas. Por eso pongo aquí esta pirámide donde vemos cuáles son cada una de las necesidades y cuáles son el pilar. Digamos que en este caso sería, digamos, como la alimentación y el descanso. Esas necesidades básicas que tienen todas las personas, ¿sí? Bueno, estos son el resultado de un proceso o un producto realizado por agentes económicos. Entonces tenemos que las características de los bienes, sí, de los bienes son, bueno, que son materiales, son cosas que pueden, son tangibles, se pueden tocar y que también lo que pueden generar algún tipo de transformación dependiendo del bien que sea, ¿no? Entonces también hay como otra característica que es la utilidad, ya que son capaces de satisfacer una gran cantidad de deseos humanos. Un ejemplo aquí como vemos, tal vez el hecho de tener un carro o una casa es alguna satisfacción pues de muchas personas y por no decirlo todo el mundo, ¿no? También tenemos que otra de las características es la escasez. Los bienes son escasos debido a que por lo general no se encuentran en abundancia, ¿sí? Y para terminar, pues que son transferibles. Entonces digamos que aquí teniendo este mismo ejemplo, una casa o un carro se puede transferir de una persona a otra pues por medio de una compra, ¿no? Y ya tenemos por otro lado las características de los servicios, ¿listo? Entonces para hablar de los servicios hay que entender que son intangibles, no se pueden tocar. Aquí, bueno, son más como acciones o actividades de las personas que una persona ofrece a otra persona, ¿sí? Tienen, digamos que, variabilidad. Bueno, los servicios poseen diferentes, bueno, siempre son diferentes entre sí y digamos que dos servicios no pueden ser iguales. Un ejemplo, el servicio que nos ofrece Claro al que nos ofrece Tigo pueden variar de uno a otro dependiendo, digamos, lo que cada empresa o cada organización quiera ofrecer, ¿sí? Entonces eso es un servicio. Ya digamos que por último tenemos que son bueno, inseparables, ¿no? Digamos que un servicio, los servicios son prestados, ¿sí? Y no se separan del que está recibiendo el servicio. Entonces digamos que tú no puedes dejar ya el servicio que se te prestó, ya tú lo tienes y no se lo puedes transferir a alguien más porque es netamente tuyo, ¿sí? Eso es un servicio, ¿listo? Bueno, ahora vamos a hablar del mercado. Entonces, para hablar del mercado hay que tener en cuenta que es un proceso donde operan personas, unas que actúan como compradores y otras que actúan como vendedores, ¿sí? De bienes y servicios, ¿listo? Es más generar una acción de intercambio. Entonces, algo que hay que tener en cuenta es que el mercado, mientras que haya intenciones de comprar y vender, siempre va a estar ahí, ¿sí? Y digamos que los que generan esas acciones o estén efectuando estos intercambios buscan, digamos que un beneficio de esto, ¿sí? Algo que hay que destacar de esto es que hay, digamos, dos bases del mercado, ¿sí? Tenemos que hay un intercambio llamado trueque, que es aquel que se hizo, digamos que al principio, antes de que existiera el dinero. Este era más como un medio de pago en donde se intercambiaba un bien por otro bien, ¿sí? Y ya tenemos que el otro medio de cambio, que es pues digamos que el que todos vemos actualmente, que es el dinero, ¿sí? En donde por un bien o por algo, un ejemplo, un servicio o un bien que yo adquiera, doy intercambio el dinero, ¿sí?